11:59 de la mañana. Vamos a hablar ahora de la preocupación que hay en la comuna de Pedro Aguirre Cerda por un nuevo velorio denominado de alto riesgo. Lo habíamos tocado este tema tangencialmente más temprano con el subsecretario Eduardo Vergara. Y claro, hay un contingente policial importante, pero se está realizando el responso de un chileno que fue asesinado en Italia, Moisés Gallardo. Y para hablar de este tema, de lo preocupante que es para los vecinos de esta comuna, estamos con el alcalde Luis Astudillo, que nos acompaña ya al mediodía. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Hola, buen día. Miren, muy preocupado por la situación que nosotros estamos viviendo. Hemos tenido que enfrentar situaciones de terror este último tiempo. Ya el cuarto velorio de alto riesgo, con las imágenes que vemos ahí. Esto es de anoche. Esto es de anoche, claro. Estas son imágenes, porque claro, uno podría decir son imágenes recurrentes, pero estas imágenes, esto es lo que vivieron anoche los vecinos de Pedro Aguirre Cerda, para que usted se haga una idea. Y alcalde, usted nos cuenta también qué es lo que pasó. Mire, como bien decía en la introducción, una persona que fallece en Italia, que ya ha generado varias manifestaciones de violencia antes que sus restos fueran repatriados, que esto ocurrió el día viernes. Y hemos visto que a pesar de la presencia de carabineros, ahí se veía claramente vehículos blindados, también se ve un carro lanzaagua que está tratando de aplacar estas manifestaciones que hacen para rendirle honor a esta persona, pero que generan un terror en nuestra población, generan problemas para las personas que no solamente viven en el sector. Esto es algo que afecta a toda la comuna. Estamos hablando de más de 100.000 personas que se ven afectados por el ruido, por el miedo que esto genera. Pongámonos en el lugar de las personas que tienen alguna condición, alguna enfermedad, ¿no es cierto? Trastorno del espectro. No, pero también los niños que tienen y niñas que tienen trastorno del espectro autista. También, esto es dramático. Ellos tienen un problema. Mira, yo soy médico de profesión, tienen un problema de hipersensibilidad auditiva. Y esto de verdad que le afecta totalmente la calidad de vida. Las mascotas también nos decían que estaban con conductas anormales. O sea, es algo que ya no es sostenible, es algo que no se puede seguir tolerando, y por eso que tenemos que actuar con fuerza. Mire, nosotros estamos saliendo de la peor pandemia que ha tenido que enfrentar la humanidad en los últimos 100 años, y esto es comparable con una pandemia, pero una pandemia de tipo delictual. Y yo lo que veo que cuando había la pandemia se hizo una serie de reestructuración del Estado para poder enfrentar esta difícil situación. Y acá veo que no estamos actuando con la misma energía. Acá se están tomando decisiones erradas, y no solamente yo quiero referirme a este gobierno, porque esto se viene arrastrando hace 2 o 3 años. Esto es un problema de Estado. Por ejemplo, ahora se hizo un fast track legislativo. Yo considero que está bien, que es una buena señal, que los parlamentarios hagan su trabajo. Pero ¿por qué no se hace un fast track administrativo? Nosotros, hasta hace unos pocos días atrás, hasta el día viernes, no contábamos con vehículos blindados. Entonces, ¿cómo Carabineros va a poder actuar en este caso? En la pandemia, ¿qué se hizo? Las personas, los estudiantes de medicina que estaban en los últimos años, los internos, internas que nosotros les llamamos, salieron a atender. Acá, ¿por qué no adelantamos la graduación de los carabineros y reforzamos a este contingente? Eso ocurrió alguna vez y no siempre tuvo buenos resultados, eso sí. Sí, pero tenemos que actuar. Acá, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que hay una falta de servicio. Nosotros tenemos una estadística que dice que nosotros analizamos 600 casos, 600 llamadas a nuestra central de seguridad municipal. De esas 600 llamadas, cerca del 70% no tienen asistencia de carabineros, o sea, no llega. Y es lo que uno ve en la calle, es lo que nos dice la gente. Nos dice, oiga, nosotros llamamos 10 veces a carabineros, no llegan. Nosotros tenemos un problema tan dramático que se nos están robando los cables. ¿Y qué provoca eso? Que nuestra comuna esté en la oscuridad. Y nosotros tenemos una empresa de mantención del alumbrado público. Y se demora varios días en poder reponer las luminarias. Y esto, todos sabemos lo que genera la oscuridad. Mayor oportunidad para los delincuentes. ¿Cuán debilitado está el sistema de seguridad de su comuna? Me refiero yo a contingente policial, a radio de patrullas, a seguridad propia del municipio respecto, por ejemplo,
no voy a compararlo con comunas que tienen más recursos porque es prácticamente, es evidente, digamos, la luz, pero con las comunas que lo rodean, por ejemplo, San Miguel, es que mira, San Joaquín. Eso, Carlos, es súper difícil de comparar, por eso que yo te daba esa cifra que es importante, porque acá tenemos 100 casos que necesitan la concurrencia de Carabineros, solamente están llegando en 30 y los 70 quedan excluidos, o sea, quedan sin asistencia de Carabineros. Y acá yo quiero ser claro, acá no es responsabilidad de Carabineros, acá hay decisiones políticas. Yo llevo más de un año coordinando, haciendo el trabajo que debería hacer la delegada presidencial. Y me va a disculpar, porque yo soy el que tiene que estar avisando que hay un velorio de alto riesgo, yo soy el que tiene que estar preocupado de que tengamos los carros. Ahora, en este episodio no hay ningún dron. Un dron no es tan caro, Carlos. ¿Ah? Deberíamos tener un dron, porque ¿qué pasa? Que esta gente actúa en total impunidad. Y obviamente si nadie le hace nada, si nosotros no nos preocupamos de ir a perseguirlo, de ir a ¿cómo se llama?, a investigar esto, ellos van a seguir haciendo las de Kiko y Caco. Sí. O sea, es algo dramático. Por eso que yo comparaba esto con una pandemia. En la pandemia se hizo toda una reestructuración para poder entregarle más recursos a los municipios, pero además se acortó el tema administrativo. Por eso que yo creo que el fast track legislativo está bien, pero también necesitamos el fast track administrativo para poder tener los drones, para poder tener los vehículos policiales y también ver alternativas para poder tener más carabineros. Te puedo dar otros datos. El año pasado se graduaron 1.200 carabineros, 900 se fueron a retiros, sumando y restando nos quedan 300, teniendo en cuenta que nuestro país tiene 346 comunas, ni siquiera nos alcanza para distribuir un carabinero por comuna. O sea... No, ahora esa es una falencia endémica y se sabe, y hay que de alguna forma redistribuir fuerzas, es lo que ha intentado hacer el gobierno. Antes de seguir con la conversación, tenemos un ambiente para revisar, para que también ustedes que están en la casa puedan evidenciar qué es lo que han vivido en las últimas horas nada más los vecinos de Pedro Aguirre Cerda, que es lo que estamos conversando con el alcalde Astudillo. Mire. Sí, pero es que puede salir el zorrillo tirando agua. Alcalde, hay vecinos que dicen, referente a estas imágenes también, que hay una suerte de toque de queda informal impuesto por las propias personas que están lanzando estos fuegos artificiales y que obligan a los vecinos a encerrarse en sus casas. ¿Cuán gráfico es esto? Así es, efectivamente, a todo el mundo le aterra hablar de estado de excepción, a todo el mundo, y a mí también, ¿eh? Yo no quiero llegar a eso, pero es lo que se está viviendo en los territorios. Es lo que está pasando, personas que viven con miedo, personas que se entran temprano, empieza a oscurecer y empiezan a entrarse a las casas. Cuando ocurre esto, obviamente que todo el mundo se va a refugiar. Es casi incuantificable la cantidad de disparos que se han hecho en este último tiempo. Había una tarde que se dijo que habían sido 1000 disparos. Yo tengo registro de haber solicitado ayuda, apoyo, en un episodio de 72 horas de balaceras. O sea, ya esto ha ido escalando. Y mira, retomando el tema de la pandemia, ¿qué pasó a medio camino? ¿Qué pasó en mayo del 2020? El ministro Jaime Mañalich reconoce lo siguiente. Dice que hay sectores en Santiago donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual no tenía conciencia de la magnitud que tenían. Y yo no quiero que al gobierno le pase lo mismo, que tengan que repetir esta frase, que no sabían lo que se está viviendo en los territorios, porque acá hay que actuar de manera enérgica. Mira, en la pandemia, ¿qué se hacían? Se hacían mapas de calores donde había que ir a buscar los casos de coronavirus. Entonces, acá no se está actuando así. Este plan Calle Sin Violencia... Eso le iba a preguntar, el plan
plan Calle Sin Violencia. Este plan Calle Sin Violencia está acotado a comunas. Acá nosotros tenemos que amplificar la poca presencia de carabineros que tenemos en los territorios, y hay que ir a ver cuáles son los sectores que están con mayor problema. Pedro Aguirre Cerda es una comuna donde no todos los barrios tienen este tipo de problemas, son algunos pocos sectores, porque yo repito, acá no quiero que se estigmatice a mi comuna. Acá tenemos el 99,99% de las personas son personas honestas de trabajo. Sí. Y yo no creo que la lucha contra la delincuencia pase solamente con más recursos. Esto hay que hacerlo a largo plazo. Esto tiene que pasar por educación, tiene que pasar por mejores áreas verdes, por deporte, por muchos factores que son protectores, pero lamentablemente estos episodios no nos permiten hacer ese trabajo a largo plazo. Alcalde, ¿por qué usted cree que el plan Calle Sin Violencia no consideró inicialmente a su comuna dentro de las 46 que estaban establecidas para comenzar este proceso? Es que yo no me lo explico. Yo no soy quien tiene que dar esa explicación. A mí me llamaron, me avisaron que habían dos criterios que habían primado, que uno tenía que ver con las capitales regionales, y yo encuentro que eso está bien, porque esto es un problema a nivel nacional, pero también primó el número absoluto de homicidios. O sea, se nos hace competir por qué comuna tiene más homicidios para poder actuar, y eso de verdad yo lo encuentro absurdo. Acá lo que hay que intervenir son los barrios donde hemos perdido el Estado, pero no porque nosotros no queramos llegar, es porque se nos impide llegar. Acá hay delincuentes que generan miedo, y que cuando nosotros empezamos a llegar con servicio, con deporte, con usar el espacio comunitario, empiezan las balaceras. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que todo el trabajo, todo el avance que nosotros tenemos se va al tacho de la basura. Entonces, por eso que es tan importante tener mayor presencia, y hay que buscar fórmulas. Ese es el centro del debate. ¿Cómo hacemos para poder ahora tener más carabineros presentes, para poder quitarle la posibilidad a estos delincuentes que actúan en total impunidad? Claro, a ver, usted es alcalde, no necesariamente tiene, ni nadie de nosotros tiene la verdad absoluta en torno a cuál es la solución efectiva. Esto es un problema complejo, el diagnóstico está hecho, pero hay varias soluciones que han ido implementando autoridades de diverso tipo. Y claro, está este plan que dicen vamos a ir por comuna, atacando con redistribución de policías, con focalizar los esfuerzos en la persecución penal de los delitos, que es el plan Calle Sin Violencia. Están quienes dicen no, vamos a derribar casas, que son los alcaldes, la Florida, por ejemplo, otros alcaldes que también han ido derribando casas de narcotraficantes o lo que hablábamos más temprano, narcoanimitas. Y están quienes dicen, bueno, hay que poner más carabineros en las calles, pero no hay más carabineros. ¿Cuál cree usted que debe ser específicamente el problema principal que se debe atacar hoy día, y de qué forma lo podemos hacer hoy día para que las soluciones no sean miradas a largo plazo, sino al más corto plazo posible? Mira, acá lo que se necesita es una limpieza. Yo no soy experto en seguridad, pero sí yo conozco perfectamente lo que ocurre en mi comuna. Y acá ha faltado la visión de los gobiernos locales. Acá se ha excluido de la toma de decisión a los alcaldes, a la alcaldesa, excepto el gobernador, porque el gobernador sí nos está incluyendo, sí estamos trabajando en una mesa con Fundación Paz Ciudadana. Gobernador que tiene menos atribuciones que la delegada presidencial que no tiene todavía atribuciones, pero tiene voluntad. Sí. Y eso es muy importante. Y estamos trabajando con una fundación que se dedica a esto, Fundación Paz Ciudadana, y estamos implementando observatorios para poder combatir el delito y el crimen organizado en nuestra comuna. Y a mí me parece que ese es el camino. Ese es el camino. Ahora, ¿qué dice la evidencia? Tú mencionabas un alcalde que había derribado ampliaciones. Sí, el alcalde Carter, el alcalde de la Florida. Ampliaciones. Vamos, preguntemos, ¿cuánto decomiso de drogas se hizo? ¿Cuántas armas fueron incautadas? ¿Cuántas personas se fueron detenidas? Y mira, yo te cuento que en el último tiempo... Ahora esa medida no busca necesariamente en el último tiempo,
en el último tiempo en Pedro Aguirre Cerda se han hecho 3 o 4 operativos súper exitosos donde se ha decomisado gran cantidad de droga, se han encontrado armas, se ha detenido gente que tienen órdenes pendientes. Por eso yo digo que acá este es un trabajo que es a largo plazo, pero en el momento que estamos viviendo es como enfrentarnos a la pandemia del coronavirus, que necesitamos medidas enérgicas ahora para que el trabajo preventivo, porque yo soy un convencido que este es un trabajo que se tiene que realizar a largo plazo, pero es como tratar a una persona que se está infartando. A nadie se le va a ocurrir, oiga, deje de fumar, haga más ejercicio. No, hay que tratar la enfermedad, ¿no es cierto? Y hay que ponerle el stent y hay que hacer todo para poder salvarle la vida. Obviamente que no vamos a descuidar el trabajo a largo plazo que tiene que ver con el sedentarismo, con los hábitos que empeoran la enfermedad cardiovascular. Y esto es lo mismo, la evidencia empírica dice que si nosotros tenemos presencia en los sectores rojos, logramos detener a la gente. Si nosotros le devolvemos la paz, nosotros vamos a poder entrar con servicio a largo plazo y no se va a ver afectado. Mira, te doy otro dato, Carlos, para que veas lo dramático que es esto. Hay una escuela en nuestra comuna que gozaba de muy buena asistencia en los meses de marzo. Ocurrieron las balaceras, la asistencia se fue para abajo. ¿Cómo nosotros vamos a poder garantizar la educación en esas condiciones? Estábamos hablando de más del 80%, ahora estamos bordeando el 50% de asistencia, niños que los papás los quieren retirar de la escuela. Tenemos otras cosas dramáticas. Hay niños que vienen con una vulneración sistemática de sus derechos, que son los niños migrantes, que vienen viajando hace muchos meses y que llegan con un nivel de violencia increíble. Y que no tienen la culpa de lo que está pasando en torno no tienen la culpa. Acá, mira, yo he sido migrante gran parte de mi vida y yo no culpo a los migrantes. Lo que sí tenemos que tener un plan efectivo para evitar eso. Se ha encontrado droga en la escuela, se dice que habrían alumnos que portarían armas, o sea, de verdad que estamos en una situación compleja y si nosotros no ponemos mano dura, no vamos a lograr nada. Esto no significa que esto se va a terminar solo con mano dura. Esto significa que tenemos que actuar en este momento, pero a largo plazo también fortalecer la educación, poder emparejar la cancha. Si tú te fijas, es cosa de viajar por Santiago. Tú te fijas lo que pasa en nuestros territorios y vas a la zona oriente y el panorama es totalmente distinto. Entonces, ¿cómo se puede mejorar esto? Emparejando la cancha, tener mejores espacios. En Las Condes, en Vitacura, tienen un montón de cámaras, tienen personal de seguridad que puede actuar de manera preventiva y nosotros nos cuesta muchísimo. Tenemos que dejar de hacer otras inversiones en el espacio público, ayudas sociales, para poder tener un mínimo de seguridad en nuestra comuna y eso de verdad que es algo sumamente injusto. Alcalde, usted menciona que habló con el gobernador Orrego, que ha sido el único que lo ha recibido, dice que hay una desconsideración al menos por parte de la delegada presidencial y de otras autoridades en torno a lo que pasa en su comuna, pero usted se ha dirigido a ellos, ha podido hablar de qué forma, cuál es la respuesta que ha recibido cuando lo ha intentado. Mira, con la delegada presidencial nos comunicamos y ese no es el problema. El problema es que no llegan medidas concretas, no llegan planes efectivos para poder combatir esto. Y eso es lo que yo critico, que yo soy el que tiene que estar monitoreando si llegó el carro lanzaguas, si llegó el vehículo blindado. Ahora, en este último episodio no hay dron. O sea, ellos van a actuar y después no vamos a saber quiénes fueron, no vamos a poder hacer nada. Y eso, la impunidad, la sensación de que ellos son los dueños de la calle, es lo que hace que se vayan contagiando otras personas y se tomen estos sectores. Con la autoridad yo me he reunido con el subsecretario Monsalve, me he reunido con todos los subsecretarios del Interior, ¿para qué los voy a nombrar a todos? Me he reunido con la ministra Toa. Lo que nosotros estamos esperando en Pedro Aguirre Cerda son medidas concretas que nos permitan devolverle el derecho a vivir en paz y que no se siga comprometiendo nuestra democracia, porque acá se le está arrebatando a mi gente el derecho a la seguridad, el derecho a la educación, el derecho a la salud tenemos que suspender. Ahora me están preguntando, alcalde, ¿qué vamos a hacer el día lunes? Porque el día lunes va a ser el funeral. Sí. ¿Qué hacemos el día lunes? ¿Suspendemos las clases?
tenemos un turno ético para que funcione el consultorio. O sea, acá es algo dramático, se compromete la democracia, y eso es lo que a mí me duele, porque tanto que uno lucha para poder emparejar la cancha y que vengan unos pocos delincuentes a alterar el orden y hacer que no se cumpla el Estado de Derecho. Si eso es lo que nosotros tenemos que garantizar en este momento. Sí, la urgencia es inmediata, pero usted hablaba de la relación con las autoridades políticas. ¿Y cómo evalúa la respuesta de las autoridades políticas hoy, del gobierno actual, respecto de lo que usted pudo evidenciar cuando pidió lo mismo, porque esto usted mismo lo dijo, se arrastra hace 2, 3, 4 años y un poquito más incluso, con gobiernos anteriores? ¿Cómo fue la respuesta? Antes era peor, antes era peor. Yo oficié al ministro del Interior de la época, hasta el momento no tengo respuesta y nunca me la va a dar. Me llamó el subsecretario del Interior de la época el último día, cuando ya estaba ordenando todas sus pertenencias para retirarse del ministerio. Y eso de verdad que yo considero una falta de respeto. Ahora sí han ido a mi comuna, sí yo me he reunido en el Palacio de la Moneda. Lo que necesito son medidas concretas. No basta, dice usted, claro. Necesito medidas concretas, necesito que tengamos mayor presencia temprano en la mañana cuando la gente sale a trabajar, porque a las 6 de la mañana han ocurrido muchos casos de asalto, que tengamos presencia cuando regresan a clase y que tengamos presencia en estos eventos y que persigamos a estos delincuentes, porque basta ya. Basta de que actúen en total impunidad. Acá, si nosotros los dejamos tranquilos, ellos van a seguir y van a seguir creciendo. Van a seguir creciendo, si Alcalde, eso es lo grave. Entonces, mañana, ¿va a suspender las clases o no? ¿Lo está evaluando? Eso es lo que estamos evaluando con el equipo, porque es una medida desesperada. Nosotros no queremos suspender las clases en Pedro Aguirre Cerda, no queremos suspender el consultorio, porque ¿qué pasa con esto, Carlos? Que la desigualdad, en vez de ir acortándola, se va agrandando. Claro. ¿Y cómo vamos a generar un país más justo? ¿Cómo le vamos a dar igualdad de oportunidad a nuestra gente? ¿Vamos a seguir en desmedro? A propósito de eso, sus colegas alcaldes de otras comunas que a lo mejor tienen más recursos, ¿se han comunicado con usted? ¿Le han ofrecido en algún momento alguna ayuda, como alguna colaboración que se dio en algún momento con La Pintana, por ejemplo, de comunas que tienen más recursos? ¿Ha podido ocurrir eso? Mira, nosotros siempre nos contactamos con los colegas, vamos viendo cuáles son las buenas prácticas para poder replicar políticas que han sido exitosas en los territorios y que están probadas. Pero esto no es responsabilidad de los alcaldes ni de las alcaldesas, esto es un problema de Estado. Sí. Y acá el gobierno anunció 1.500 millones de pesos. Queremos saber en qué se va a gastar esa plata. Mira, otro dato importante. Hace poco se le negó al gobierno la posibilidad de legislar en torno a una reforma tributaria que iba a hacer que se iba a inyectar 1.000 millones de pesos al Fondo Común Municipal y que nosotros somos muy dependientes, casi el 45% de nuestro presupuesto depende de los ingresos que se generan a través del Fondo Común Municipal. Y con esto nosotros podríamos recuperar los espacios públicos, podríamos contratar más servicios para poder tener un mejor sistema de reparación o de mantención del alumbrado público, podríamos entregarle, y qué cosa que vamos a hacer. Con el poco presupuesto que nosotros tenemos, ya estamos inyectando 730 millones para poder contratar más personal de seguridad municipal. Estamos creciendo en cantidad de cámaras, ahora vamos a agregar 17 y pronto queremos agregar 50 más, pero eso no es suficiente, necesitamos arreglar las plazas, tenemos 5 canchas de fútbol que están en muy mal estado y acá a nosotros no se nos facilita la tarea. Las canchas de fútbol primero nosotros tenemos que pedir que se nos traspasen a nosotros la administración, porque pertenecen o a Servio o al IND. Y después tenemos que armar un proyecto que pasa por el Sistema Nacional de Inversiones y que se puede demorar prácticamente un año. ¿Por qué no nos ayudan a nosotros? ¿Por qué no nos facilitan la tarea para que podamos alcanzar esta igualdad tan anhelada y que tengamos igualdad de condiciones entre las personas que viven en la zona oriente o las comunas más ricas de nuestro país versus las que estamos en la periferia? Alcalde Astudillo, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, Carlos. Espero que no tengamos que suspender las clases ni ningún otro servicio municipal y también
aclararle a mi comunidad de que este alcalde no va a bajar los brazos. Nosotros vamos a perseverar hasta que veamos medidas concretas en nuestro territorio que nos permitan garantizar los derechos sociales que hemos alcanzado hasta el momento, y vamos a seguir luchando para que se pueda emparejar la cancha y que tengamos un lugar digno donde vivir. Que esté muy bien. Buenos días, alcalde. Buenas tardes ya, porque son las 12:23. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.